Muy bien, vamos a continuar con los videos de hoy. Hoy vamos a ver la pronunciación en brasileño. Entonces vamos a comenzar. Miren las vocales, ¿sí? Vamos a ver. Pronunciación, ¿sí? Miren, las vocales en brasileño son igual que en español. Tenemos A, E, I, O, U, ¿sí? Ahora bien, en brasileño tenemos dos vocales más, ¿sí? Que es la E, ahorita se las explico, ¿sí? Tenemos la E, ¿sí? Que es una E más abierta que en español, ¿sí? ¿Sí? Se pronuncia E, ¿sí? La palabra más común con esa, yo creo que es la palabra você, ¿sí? Você. Y tenemos la O, ¿sí? Que ahorita se las pongo, ¿sí? Tenemos esta O, ¿sí? Que es igual, eh, se pronuncia O, ¿sí? Es como una O más, cerrada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la palabra metro, ¿sí? Y bueno, ahora bien, vamos a ver algunas cosas. Acuérdense, la E cuando está al final de palabra y no es acentuada o cuando está sola, se pronuncia como I, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la palabra, ¿qué será? Em, por ejemplo, la palabra forchi, ¿sí? Pronuncia forchi, forchi, ¿sí? O cuando está sola, así solita, sería I, ¿sí? Ahora bien, la O, ¿sí? La O, cuando está al final y no es acentuada, o cuando está sola se pronuncia como U, ¿sí? Es U. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra gato, gato, que se pronuncia gato, ¿sí? O la palabra así sola O, que significa él, y se pronuncia U, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Ya bien. Las consonantes B, C, F, H, K, M, N, P, Q, W, X se pronuncian igual que en español, ¿sí? Entonces aquí no tenemos ningún problema. Entonces vamos a comenzar con la D. La D se pronuncia como en español, ¿sí? Excepto en la sílaba, excepto, bueno, vamos a poner aquí, excepto dos puntos. Uno, cuando va al final de palabra con E,
no acentuada o cuando está sola, ¿sí? Se pronuncia J, ¿sí? Voy a ponerlo así, J, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra granji, granji, ¿sí? Sería gran, granji, granji, ¿sí? O cuando está sola, sería J, así nada más, ¿sí? Y dos, cuando va con I, siempre se pronuncia J, ¿sí? J. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la palabra Gia, ¿sí? Que sería Gia, ¿sí? Después vamos con la J, se pronuncia siempre SHY, ¿no? J, así, J. Vamos a ponerle como una Y vibrada con un ligero em, ¿verdad? Ceseo. Vamos a ponerle ceseo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la palabra Janeiro, Janeiro, ¿sí? Janeiro, ¿sí? Janeiro, ¿sí? Lo que viene siendo la G se pronuncia igual que en español, excepto en Y y J, ¿sí? En este caso, la G es, se pronunciaría, esto se pronunciaría Y, y esto se pronunciaría J. Por ejemplo, la palabra jirafa, jirafa. O la palabra, por ejemplo, vamos a poner gemio, ¿sí? Que sería gemio, gemio, ¿sí? Pero aquí ya sería jirafa, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Ahora vamos con la L. La L se pronuncia como en español, ¿sí? Permítame tantito. Listo, continuamos, ¿sí? Les pronuncia en español, excepto al final de sílaba, donde se pronuncia como una U larga, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra finao, ¿sí? Que sería finao, ¿sí? La palabra eh, último, ¿sí? Último, ¿sí? Y bueno, continuamos. La R se pronuncia como una J,
con la punta de la lengua en la parte baja de los dientes inferiores posteriores. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la palabra josa, josa, ¿sí? Por ejemplo, la palabra corpo, corpo, la palabra cantar, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, josa, josa, cor, corpo, eh, cantar, cantar, ¿sí? Ahora bien, cuando va en sílaba intermedia, se pronuncia como una R suave, ¿sí? Por ejemplo, la palabra pássaro, ¿sí? Pássaro. Y si se fijan, suena suave, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a copiar esto de acá, ¿sí? Bueno, antes que todo vamos a ver la S, ¿sí? Dice, la S se pronuncia igual que en español, ¿sí? Excepto 2.1. Cuando va en medio de, cuando va en medio de vocales donde se pronuncia como una S vibrada, ¿sí? Entonces tenemos la palabra casa, ¿sí? Casa. Y como va en medio de dos vocales, se vibra, casa, ¿sí? Y dos, cuando va al final, al final de palabra, donde se pronuncia como sh, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra gatus, ¿sí? Queda gatus, gatus, ¿sí? Muy bien. Después sigue la T se pronuncia igual que en español, excepto al final de palabra con E no acentado cuando está sola, donde se pronuncia chi, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra, eh, no sé, fochi, que si fochi, entonces sería fochi, ¿sí? O cuando está sola, en este caso chi, ¿sí? Así solito nada más. Y cuando va con I, donde siempre se pronuncia como chi, ¿sí? Por ejemplo, la palabra chía, ¿sí? Chía, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos la V se pronuncia como una B vibrada y con un ligero soplido, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra vaca, vaca, ¿sí? Vaca, muy bien. Después vamos con la Z. La Z se pronuncia como dos puntos, una S vibrada, ¿sí? Por ejemplo, la palabra zoológico, 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 ¿sí? O la segunda forma, que es como ish al final de palabra, ¿sí? Vamos a ponerlo así.
ponerle aquí, al final de palabra, se pronuncia ish, ¿sí? Por ejemplo, tener la palabra paish, paish, ¿sí? Paish. Y bueno, estas son las consonantes. Vamos a ver los casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, en brasileño tenemos la CH, ¿sí? La TCH, ¿sí? La doble S, la doble R, la GN, la LH, ¿sí? Y tenemos el diptongo nasal AU, que ahorita se los pongo. AU y la terminación en. Vamos a ponerlo así. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. La che se pronuncia como la X en Shola, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra mochila, ¿no? Mochila, que sería moshi, mochila, ¿sí? Muy bien. Después la TH se pronuncia como che, ¿sí? Entonces tenemos la palabra, de hecho solo lo he visto en esta palabra, chao, chao, ¿sí? Chao, que es adiós. Después la S, doble S, ¿sí? Se pronuncia como una S del español, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el ejemplo de pájaro, pa, o bueno, vamos a poner pasar, ¿sí? Pasar. La doble R se pronuncia como la R del brasileño, ¿no? Brasileño. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra caju, ¿sí? Que sería caju, caju, ¿sí? Muy bien. La doble ñ, la NH se pronuncia como una ñ, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la palabra montaña, ¿sí? Sería montaña, ¿sí? La LH, ¿sí? Se pronuncia como como li, ¿sí? Pero con la lengua pegada al paladar, ¿sí? Entonces tenemos la palabra, por ejemplo, feed you, ¿sí? Feed you, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, entonces la terminación AU, ¿sí? Eh, AU se pronuncia similar a AU, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra león, león, ¿sí? León. Vamos a poner aquí una N grande. León, ¿sí? Y la terminación EM, que se pronuncia en, en, ¿sí? Por ejemplo, la palabra canten, ¿sí? Canten, ¿sí?
Muy bien. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, ¿sí? Entonces, pues si sale alguna otra cuestión relativa a la pronunciación, lo veremos durante las clases. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós.